Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. En este caso vamos a empezar con la suma y la resta, que pueden llevar un poquito más de trabajo, que tenemos que diferenciar siempre, lo primero, si tienen igual denominador o diferente denominador. Entonces nos podemos encontrar con cuentas que, por ejemplo, sea un cuarto más dos cuartos, por ejemplo, ¿sí? O que tengan diferente denominador, como por ejemplo un cuarto más 2 octavos. ¿Sí? Fíjense que acá tengo igual denominador y diferente denominador. Cuando tenemos igual denominador es muy sencillo. ¿Sí? Si vos tenés un cuarto más 2 cuartos, tenés 3 cuartos. ¿Sí? Fíjate que lo que he hecho es sumar, porque en este caso es una suma, si no sería una resta, opero con los numeradores, 1 más 2 más 3, pero el denominador queda igual, ¿sí? Tengo cuartos, cuartos y mi resultado va a ser, lógicamente, en cuartos. Entonces, cuando tengo suma o resta de fracciones con igual denominador, solamente opero con los numeradores y el denominador queda igual. Esa es la base. Como pueden ver, es muy sencillo. Ahora, acá es donde se dificulta un poco cuando tengo diferente denominador, ¿sí? Una cosa es tener cuartos y otra cosa es tener octavos, ¿sí? No estamos hablando como de la misma especie. Entonces acá lo que hay que hacer es buscar la famosa y conocida fracciones equivalentes. Hay muchas formas de resolver, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta. ¿Qué tiene que hacer en este caso? ¿Se acuerdan que una fracción equivalente es otra fracción que se ve diferente pero que tenga el mismo valor? Yo lo que necesitaría es convertir alguna de estas dos fracciones para que me queden los denominadores iguales y yo pueda hacer esto. Si yo me pongo a pensar, un cuarto yo la puedo convertir en una fracción que tenga de denominador 8 para que de esa manera me queden dos fracciones con el mismo denominador. Entonces en este caso lo que voy a hacer es convertir un cuarto en una fracción equivalente que tenga denominador 8. Yo necesito que los cuartos se me conviertan en octavos. Entonces acá, si yo quiero que este 4 se me convierta en un 8, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por 2. 4 por 2 me da 8. Hasta ahí todo bien, pero ¿se acuerdan que es lo que veíamos de las fracciones equivalentes? Si vos el denominador lo multiplicaste por un número, en este caso por 2, con el numerador tiene que pasar exactamente lo mismo. Si acá multipliqué por 2, acá también multiplico por 2. Y 1 por 2 me da 2. O sea que un cuarto quiere decir lo mismo que 2 octavos. Yo acá convertí este cuarto que me estaba molestando en algo que fuera en octavos. ¿Para qué? Para yo poder ahora sí sumarlo. 2 octavos más 2 octavos. Y de esta manera me quedó una suma con igual denominador como habíamos visto anteriormente. Entonces ya sabemos que tengo que hacer 2 más 2, 4 y los denominadores quedaban igual. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tengo una resta en este caso de dos fracciones que tienen diferente denominador. En este caso, yo no puedo convertir el 3 en un 5 o el 5 en un 3, ¿sí? Porque no estaría el 5 en la tabla del 3 ni el 3 en la tabla del 5. En este caso, así como hice recién que busqué de una de las fracciones un equivalente, en este caso voy a tener que buscar de las dos fracciones equivalentes. En ese caso tengo que convertir esta fracción en otra y esta en otra, que sean equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. Entonces necesito un denominador que sea común para el 3 y que sea común para el 5. Tengo que pensar qué número está en la tabla del 3 y que también está en la tabla del 5. Una opción es buscar múltiplos. Si vos buscas múltiplos de 3 y múltiplos de 5, sabemos que son infinitos. Y yo siempre les recomiendo que usen el más chiquito, porque de esa manera vamos a tener números más pequeños y es más fácil operar. El 3 y el 5 vamos a ver que nos va a coincidir, por ejemplo, el 15. Entonces el 15 está tanto en la tabla del 3 como en la tabla del 5, ¿sí? Entonces ya encontré un denominador común, que pueden ser el 15, para que me quede una resta con igual denominador. Ahora lo que tengo que hacer es, si yo al 3 lo quise convertir en 15, lo tuve que haber multiplicado por ¿cuánto? Por 5, 3 por 5, 15. Y la regla decía que tenía que hacer lo mismo acá. Entonces si acá multipliqué por 5, acá también. Y 2 por 5 me da 10. Vamos con la otra. Si vos este 5 lo querés convertir en 15, todo bien. Pero ¿qué cuenta hiciste? Lo multiplicaste por 3. Entonces si acá multipliqué por 3, acá también tengo que multiplicar por 3. Y 1 por 3 me da 3. Entonces de esta manera obtuve dos fracciones equivalentes de estas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen el mismo denominador, que es lo que yo necesitaba. Entonces ahora me queda súper sencillo. 10 quinceavos menos 3 quinceavos. 10 menos 3 es 7 y el denominador quedaba igual. Multiplicación y división de fracciones. Estas son mucho más fáciles que las sumas y que las restas, ¿sí? En el caso de la multiplicación es sumamente fácil. Tengo que simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así de sencillo. Entonces me queda 2 por 3 me da 6, 5 por 4 me da 20 y listo. Entonces como dijimos, numerador con denominador, 6 por 1 me da 6, 3 por 2 me da 6, listo.
Entonces de esta manera me queda la multiplicación, es muy sencilla. La división de fracciones, tenemos por ejemplo acá una situación y lo que vamos a decir, por decirlo de alguna manera, es que no se pueden dividir, ¿sí? No podemos hacer la división en sí, entonces hay que convertir esta operación de división en una multiplicación que como vimos recién sí se podía hacer. ¿Cómo convierto esta división en una multiplicación? Muy sencillo. Primer paso, a la primer fracción importante la dejo exactamente igual, que sería 5 cuartos. Fíjense que no le hice ningún cambio. Ahora dijimos que la división la íbamos a convertir en una multiplicación, pero a la segunda fracción hay que invertirla, dar la vuelta, ¿sí? Los cambios de lugar al numerador y denominador, en vez de ser entonces 3 medios, va a ser 2 tercios. Y al quedarme una multiplicación, ya sabemos cómo tengo que hacer. 5 por 2 me da 10, 3 por 4 me da 12. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿qué es lo que debo hacer en una división? La tengo que convertir en multiplicación. ¿Cómo? Dejo la primera fracción tal cual está y a la segunda fracción la invierto, la doy vuelta. ¿Sí? Fíjense en este caso, acá tengo 7 tercios dividido 2. ¿Sí? Dijimos que, primer paso, a la primera fracción la dejo tal cual como está, 7 tercios. Tengo que convertirlo en una multiplicación. En este caso tengo un número entero, no tengo una fracción. Si yo necesito que ese 2 me sea una fracción, recuerden que yo puedo hacer que imaginariamente de abajo tiene un 1, si lo necesito. Si lo necesito ponerlo, lo pongo, si no, no. Y entonces en ese caso, si yo tengo, en este caso sí necesitaría ponerlo porque como tengo que dar vuelta, numerador y denominador, me quedaría el 1 abajo, que no había nada del entero, y el 1 arriba, perdón, y el 2 abajo. Entonces de esta manera me quedaría 7 por 1, 7, y 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces recuerde, para multiplicar, numerador con numerador, denominador con denominador, nada más. Y para dividir, tengo que convertirla en multiplicación. Para eso dejo la primera fracción tal cual está y a la segunda la pongo invertida.